la mañana, 30 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista, Ingeniero Mendoza. Ya estamos listos para nuestro siguiente invitado. Se trata del abogado Alejandro Muñoz, que es actualmente el secretario general de la Asamblea Nacional. Ya está con nosotros en el Zoom, ¿verdad? Ya está con nosotros en el Zoom. Y lo vamos a saludar al doctor Alejandro Muñoz, que ha sido protagonista en las últimas 2 semanas de la noticia y de los comentarios en los programas como Punto de Vista, que nos dedicamos al análisis político, a las entrevistas políticas y permanentemente también análisis de escenarios, ¿no? En la parte política del país, económica, etcétera. Estamos justamente para preguntarle al doctor Alejandro Muñoz sobre la denuncia que hizo un asambleísta de ADN ante un juez de Quitumbe y que decidió ese juez respecto a los juicios políticos. Ya es conocido por todos lo que decidió. La Asamblea resolvió, gracias a Martín, no acatar esa resolución del juez. Fue comunicado públicamente a través del secretario general de la misma, que es el abogado Alejandro Muñoz, por instrucciones del presidente de la Asamblea. Y luego vino otro asambleísta de ADN, el señor Javier Jurado, y puso 2 denuncias penales contra el secretario de la Asamblea Nacional. Estuvo aquí la semana pasada el asambleísta Javier Jurado y nos dijo Alejandro que esas no son sus funciones, las de dar declaraciones y tener un protagonismo que normalmente no lo ha tenido secretario general de la Asamblea Nacional. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver o escuchar dicha entrevista, pero se lo menciono. Él dice que usted no tenía, eso no está dentro de sus funciones y que por otro lado ese protagonismo no lo ha tenido en el pasado ningún secretario general de la Asamblea. Así es que, ¿cuál es su respuesta al respecto? Querido Andrés, muy buenos días. Un saludo a toda la gente de Radio Atalaya y sus escuchas. Un honor estar aquí con ustedes. Bueno, como primera medida, en efecto, vi esa entrevista con el asambleísta Jurado y evidentemente cabe recalcar, hacer algunas precisiones. El asambleísta Jurado me ha presentado una denuncia por supuestamente yo haberme arrogado funciones o haber simulado funciones. Al respecto, caben hacer algunas precisiones. Como primera medida, yo no he actuado en forma personal. Él mencionó que yo he salido a dar mi opinión personal a nombre de la institución, lo cual es absolutamente falso. Imagínese usted, Andrés, si yo hubiera salido a dar una posición personal, que no es la posición de la asamblea o de la institución, evidentemente de inmediato las bancadas o el presidente de la asamblea hubieran salido a desautorizarme por haberme tomado el nombre de la institución o por haberme tomado el nombre de la asamblea sin tener el respaldo y la delegación oficial de la institución. Evidentemente, cuando yo salí a informar a la ciudadanía sobre la decisión que se iba a tomar sobre esta sentencia espúrea, inconstitucional y absolutamente ilegal, ya vamos a entrar en detalle sobre eso, evidentemente lo hice con el respaldo y con la disposición por parte tanto del presidente de la Asamblea Nacional como de las bancadas, la mayoría de bancadas legislativas al interior de la Asamblea Nacional. Y esto no lo digo yo, finalmente les pido mil disculpas, el día martes que se reunió el pleno de la Asamblea, se aprobó una resolución con 87 votos, mucho más de la mayoría absoluta, casi la mayoría calificada, las 2/3 partes de la Asamblea, en la cual
aparte de rechazar esta sentencia, evidentemente, ratificaron la delegación que se le había dado al secretario general para que informe a la ciudadanía sobre los aspectos jurídicos de esta sentencia y de la situación jurídica alrededor de esta sentencia. De acuerdo a lo que establece el artículo 20, numeral 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece taxativamente que una de las funciones del secretario es cumplir con las disposiciones emanadas tanto por el presidente de la Asamblea como del Pleno de la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias. Entonces, evidentemente, una simulación de funciones, una arrogación de funciones se configura jurídicamente cuando, por ejemplo, yo hubiera salido, hubiera comparecido en cualquier instancia indicando que yo soy el presidente de la asamblea o que yo soy asambleísta, que comparezco simulando otra función que no tengo, y lo cual no ha ocurrido. Yo he comparecido como secretario general de la asamblea en defensa de la institución, en defensa de la ley y en defensa de la constitución por delegación directa del pleno de acuerdo con la ley. Entonces, no se configura bajo ningún concepto esta denuncia del asambleísta jurado, que en mi criterio es una denuncia absolutamente infundada y no le voy a mentir, hasta cierto punto risible, que a mí la verdad la tomo como una persecución política, la tomo como un nuevo intento de intimidación y de intromisión en la justicia para tratar de amedrentar al secretario general, pero comentarles nada más que no me quita ni un segundo de sueño. Yo ya he comparecido en esta denuncia porque existe otra presentada por la ministra del Interior, Mónica Palencia, que si bien no me denuncia directamente a mí, ella dice no denuncio a nadie, pero fue el secretario el que salió a dar estas declaraciones y la denuncia de ella es por desacato. Yo no puedo desacatar una sentencia que no está dirigida a mí, yo únicamente informé la posición institucional. Ok, o sea que tiene una consulta nada más. En el caso de la arrogación de funciones, entonces no es en ese caso, es si usted hubiera actuado en vez de alguien. Por supuesto, mire, jurídicamente la simulación de funciones, y antes de eso yo ya le cuento, ya comparecí dentro de estas denuncias, he señalado casillero judicial, he contactado con el abogado que me va a representar y defender en esta causa, que es el doctor Felipe Rodríguez Moreno, un extraordinario penalista y mejor ser humano además. Y obviamente, analizados los presupuestos fácticos de esta denuncia, evidentemente no encontramos que haya existido de mi parte una responsabilidad penal, porque mire, la simulación de funciones, como le digo, es como si yo me presentara en algún lugar simulando una función que no tengo, con dos objetivos. El primero, un objetivo de yo tener un beneficio personal y segundo, con dolo. Usted sabe que los delitos tienen que tener dolo, que es la intención de causar daño. En este caso particular no se configura ninguna. Yo no he tenido ningún beneficio personal al ejercer una delegación del Pleno de la Asamblea Nacional, ni tampoco he actuado con la intención de causar daño a nadie, simplemente con las disposiciones emanadas por el Pleno y por el presidente de la Asamblea. Entonces yo creo que esta denuncia, confío plenamente en el trabajo de la Fiscalía, y creo que actuando en derecho, esta denuncia inclusive se podría declarar temeraria y se podría darle la vuelta al denunciante, precisamente por haber presentado una cosa tan fuerte. Imagínense querer ver al secretario de la Asamblea preso por cumplir una orden que nace del Pleno y del presidente de la Asamblea de acuerdo con la ley. Es absolutamente extralimitado, ¿no? Las 9 de la mañana con 39 minutos, 9:39. Don Alcides Montilla. Doctor Muñoz, analicemos un poco el texto de la denuncia del asambleísta antes de la Revolución Ciudadana y ahora del partido de gobierno ADN, Javier Jurado. Dice que usted, Alejandro Muñoz, habría cambiado artículos completos aprobados por los asambleístas, punto 1. 2. Se ha evidenciado una clara falta de prolijidad en el ejercicio de sus funciones, debido a que varias leyes aprobadas no han sido publicadas en el registro oficial de acuerdo con la voluntad del Pleno. Y 3. Que para corregir ese problema se ha presentado fe de erratas, lo cual es ilegal. ¿Qué me responde?
Claro, mire, el tema de la fe de ratas también es, digamos, algo risible. Yo entendería que el asambleísta jurado no es abogado y por eso desconoce instituciones de principios generales del derecho. La fe de ratas es una institución que nace en el derecho romano, usted entenderá, hace miles de años, y que es común a toda secretaría que certifica documentación, porque evidentemente los seres humanos somos, como dice su palabra, humanos, como se pueden deslizar errores, y evidentemente cuando se puede dar el caso en que una ley contenga errores de forma, y evidentemente la forma de corregir esos errores es a través de una fe de erratas. Entonces, eso es un procedimiento absolutamente legal, no constituye ningún delito, y no solamente ha pasado en la Secretaría de Alejandro Muñoz, ha pasado en la Secretaría, en todas las secretarías anteriores de la Asamblea Nacional, ha ocurrido en la Asamblea Nacional Constituyente, Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces, imagínense, todos esos secretarios de todos estos organismos deberían estar presos. Es absolutamente risible, ¿no es cierto? Porque eso, como le digo, tampoco hay una intención de causar daño. Si mi objetivo, por ejemplo, sería enviar una ley al registro oficial con un texto que no aprobó el Pleno y que a mí me gusta, pues yo lo dejaba ahí. Pero el momento en que nos dimos cuenta de que se habían deslizado ciertos errores de forma, lo que procedimos fue a corregir esos errores, pero esto es un tema netamente administrativo. No tiene nada que ver con el tema penal. No es legal, no es ilegal entonces. Por supuesto que no. Como le digo, digamos, en la vida nadie es perfecto y obviamente se pueden deslizar errores, como le digo, de forma, y cuando esto ocurre, evidentemente existe un artículo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permite a la Secretaría corregir esos errores a través de fe de ratas. Las propias asambleístas también en muchas ocasiones, por ejemplo, se envían informes con errores, se corrige a través de un alcance o de una fe de ratas y evidentemente simplemente se pasa a corregir el error y es un tema administrativo, pero ¿cuál es el delito? No existe ningún delito. Fíjese usted que inclusive yo cuando recién asumí la secretaría, existió una ley aprobada en el anterior periodo por otro secretario que también deslizaba una serie de errores y en ese caso no se pudo presentar una fe de ratas, a pesar de que no era un tema que lo había realizado yo, porque había ya pasado un tiempo prudencial, y lo que se hizo fue una demanda de inconstitucionalidad de esa ley, y para que el objetivo es corregir, pero bajo ningún concepto se nos hubiera ocurrido presentar una denuncia penal contra el anterior secretario. Eso es obviamente un abuso del derecho y tratar de usar remedios penales, que es de última ratio, cuando existen situaciones o soluciones extrapenales en el ámbito administrativo para poder corregir esos errores, pero son administrativos, de ninguna manera penales. Abogado, el asambleísta jurado habla específicamente de dos últimas leyes, la ley de gestión de riesgos y la ley de seguridad privada, que fueron corregidas mediante fe de rata. Pero hay otra situación que también enumera el asambleísta jurado. Él dice que ha pedido un certificado de cuántas leyes se justificaron antes con fe de rata, y resulta que no existe un precedente en la historia del Ecuador ni de la Asamblea, que es la primera vez. O sea, anteriormente no se conoce qué tipo de leyes han sido corregidas mediante fe de ratas, abogado. Sí, eso es lo que le comento. Está equivocado el asambleísta jurado, porque sí existen, y ya le digo, no solo en esta secretaría, sino en secretarías anteriores, situaciones que se han corregido a través de fe de ratas. Ahorita le estoy dando un caso precisamente del periodo anterior. Y no solamente de la Asamblea Nacional, sino también de la Asamblea Nacional Constituyente, imagínense, es decir, temas que eran sobre la Constitución también se han corregido con fe de ratas, los mandatos constitucionales. Entonces definitivamente, el asambleísta jurado evidentemente aquí está con un problema en la información que maneja, y como le digo, creo que es con el único objetivo de causar daño, de generar una persecución, una intimidación. El asambleísta jurado no es la primera denuncia que presenta, también hace unas semanas presentó una denuncia, bueno, en este caso no fue una denuncia, sino una noticia criminis,
contra otro asambleísta por supuestamente de legal, de velar información reservada. Entonces, parece pues que es un asambleísta que está dedicado a tratar de presentar denuncias penales y obviamente pues finalmente será la justicia la que determine si se ha actuado con responsabilidad penal o no y pues si es que estas denuncias proceden o no. Yo, como le digo, confío en la fiscalía, en el trabajo que puedan hacer, trabajo técnico jurídico, y pues obviamente a través, como le digo, de mi abogado, nos defenderemos de estas infundadas denuncias. Abogado, sobre este impasse político jurídico electoral, podríamos llamar, a propósito de la suspensión de los juicios políticos a 3 miembros del anterior gobierno, ¿verdad? Un juez de Quito dijo que la Asamblea tenía que reanudar esos juicios políticos, ¿verdad? Y ustedes como Asamblea han dicho que no van a acatar esa decisión. Todo esto queda en manos entonces de la Corte Constitucional. Así es, porque mire, a ver, vamos por el principio y quiero, aquí me voy a un poco extender en la explicación para que la ciudadanía y ustedes tengan un espectro amplio. Por ejemplo, en la entrevista que tuvo el asambleísta jurado con ustedes, él señaló, yo escuché atentamente, que en la ley orgánica de la función legislativa no existe el retiro de firmas, ¿no es verdad? Dijo, no existe la figura del retiro de firmas y eso es algo ilegal que puede vulnerar derechos. Eso dijo el asambleísta jurado, ¿no es verdad? Pues bien, mire, yo tengo aquí un documento, no sé si se puede ver. A ver, lo está, bueno, ahí lo vamos a ver en la pantalla. Igual, ahí lo estamos. Si usted, No, bueno, se lo ve en la pantalla, para nosotros es un poquito más lejos, pero si nos lo puede leer también, está dirigido, vemos a Henry Kronfle, ¿no? Al presidente de la Asamblea. sí, mire el asunto, no sé si lo puede leer, Andrés. A ver, retiro de respaldo a solicitud de juicio político contra Mónica Palencia Núñez, ministra del Interior. Y mire quién firma. A ver, si nos alza un poquito la página, le agradecería. Porque no se ve la firma, ahí un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí, el Magister Javier Andrés Jurado Bedrán. Ah, caray, el mismo que estamos hablando. Entonces, imagínense, el señor dice que no existe el retiro de firmas y el señor ha retirado su apoyo cuando él estaba en la bancada de la Revolución Ciudadana que apoyaron el juicio a la ministra Mónica Palencia. Él firmó el apoyo. Pero cuando se cambió a la bancada de gobierno, ahora él ya considera que no hay que fiscalizar a la ministra actual, sino que ha retirado su apoyo para que digamos, se fiscalice los ministros del señor Lazo, que ya a nadie le interesan y ya están absolutamente fuera de tiempo para fiscalizar. Entonces, realmente, pues esta contradicción, digamos, solamente devela las intenciones reales de que están detrás de esta denuncia. Pero más allá de eso, como usted puede ver, el retiro de firmas, el retiro de apoyos dentro de un proceso político es plenamente legal, porque precisamente un juicio político es eso, es político. Hablan de las facultades de fiscalización de la Asamblea y evidentemente lo importante en un proceso político es el timing, es la necesidad de ejercer ese control político en el tiempo que corresponde hacer la fiscalización. Entonces, por eso es plenamente válido el retiro de firmas y así ha sido, no es ilegal porque así ha sido inclusive declarado por un juez constitucional que indica en casos anteriores, como el del doctor Íñigo Salvador Crespo, ex procurador general del Estado, y del doctor Diego Ordóñez, ministro coordinador de seguridad, que el retiro de firmas es plenamente válido. Entonces, de igual forma, existe una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 122-22-JC/23, que se dictó en la causa del ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Y dice esta sentencia de la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de control constitucional en el Ecuador, y dice que esa sentencia no tendrá efectos en el caso en particular, es decir, en el caso de Cristian Cruz, pero que será de obligatorio cumplimiento en casos análogos. Y ordena que se notifique con esa decisión de que ningún juez constitucional de primera instancia puede entrometerse en los procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional.
que no se le puede meter la mano a la Asamblea Nacional y que no se puede utilizar la justicia jurisdiccional para lograr inventarse procedimientos dentro del proceso legislativo. Y que esta sentencia debe ser notificada, publicada en el portal de la Asamblea, notificada a los asambleístas para que ellos no presenten este tipo de acciones y también notificada al Consejo de la Judicatura para que conozcan todos los jueces de la República que cuando alguien presente una acción de protección buscando interferir en un proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional, ese juez se abstenga de entrometerse. Entonces, este juez que dicta esta sentencia, evidentemente no ha leído la sentencia de la Corte Constitucional, o si bien la leyó, bueno, pues no la acató bajo ningún concepto. Doctor, disculpe la interrupción, pero acá en Guayaquil también hay varios abogados que consideran que la Corte Constitucional no le compete modular, dicen ellos, modular sentencia de juez sobre juicios políticos. Es que, a ver, no, la Corte Constitucional, como le digo, expidió una sentencia que es de obligatorio cumplimiento el año pasado, la sentencia que le acabo de decir, en donde dice que la jurisdicción ordinaria a través de acción de protección no puede, digamos, cambiar una decisión de la Asamblea Nacional respecto a cualquier etapa del juicio político, ya sea tramitación, sustanciación o pasos previos. Entonces, esta sentencia que ha dictado este juez, acción de protección, este juez, digamos, conseguido entre gallos y medianoche, porque yo no sé si ustedes saben esto, pero esta acción la presenta la Asamblea Inés Alarcón en primer lugar en una judicatura en Iñaquito. Y cuando se conoció al juez que iba a conocer la causa, retira la misma y la presenta días después, pero ya no en Iñaquito, sino en Quitumbe. Es decir, esta vieja práctica de ubicar alguna judicatura y la presentó en la noche, ¿no? Entonces, una judicatura para ver que me caiga donde el juez amigo y que este juez amigo sea el que me conceda esta acción, que fue finalmente lo que ocurrió. Entonces, ya hay un tufo, ¿no es cierto? Hay un tufo de esta vieja práctica de utilizar la jurisdicción constitucional para intereses protervos y en este caso, pues, evitar la fiscalización de una ministra actual. Entonces, finalmente, nosotros no estamos pidiéndole a la Corte que revoque la sentencia, digamos, como un recurso, sino que haga un seguimiento al dictamen dictado por ellos mismos, a ver si es que esta sentencia del juez se opone a la sentencia dictada por la Corte, que evidentemente es lo que ha ocurrido, para que en el seguimiento a la sentencia proceda de inmediato con la reparación de este hierro jurídico, de este rompimiento del Estado de Derecho, y no solamente deje sin efecto esta sentencia, sino que también destituya de inmediato a este juez de bolsillo que ha dictado esta sentencia absolutamente inconstitucional. Eso es lo que ha buscado la Asamblea Nacional, más allá de la apelación que corresponde dentro del proceso ordinario. Ya, Alejandro, una pregunta. En el caso de lo ocurrido esta semana, luego de que ya se reinstala o regresa a la Asamblea luego de la vacancia, hay un respaldo de la mayoría de la Asamblea, eh, incluyendo las autoridades de la misma, el secretario general de la Asamblea, pero además la mayoría de los bloques lo respalda, creo que ADN y el bloque gobernista es el único que no. Bueno, le interrumpo, Andrés, nada más para decirle que se me han acercado algunos asambleístas de la bancada de gobierno a mostrarme también un respaldo. No lo podemos hacer público, pero de igual forma te respaldamos. Pero bueno, continuamos. Bueno, eso también es algo que, como bien dice, no lo han hecho público, pero usted nos lo comenta. Y es parte de todo esto, ¿no? Que estamos conversando. Y dentro de ese aspecto se toman estas resoluciones a las que hacía alusión Alcides. Por ejemplo, que vaya a la Corte Constitucional esta decisión que tomó el juez. El juez de Quitumbe ha insistido sobre lo mismo. Hay personas que me han dicho, y aquí sáqueme de la ignorancia,
que la Corte Constitucional ha dicho que ellos no tienen nada que ver en este asunto. No, es que la Corte, por supuesto, que tiene que ver y va a tener que ver en dos momentos. En primer momento, en el seguimiento al dictamen dictados por ellos mismos como primera medida, y en una segunda fase, cuando esta sentencia que ha sido apelada ante la Corte Provincial, una vez que se resuelve en la Corte Provincial, también esa resolución es sujeta a una acción extraordinaria de protección que terminará recayendo finalmente en la Corte Constitucional. Entonces, este tema se va a terminar zanjando definitivamente en la Corte Constitucional. Ellos van a ser el órgano máximo que determinen si es que esta sentencia estuvo bien aplicada o no. Entonces, obviamente aquí ya solamente corresponde esperar. Es lo que yo entendía, pero me han dicho, colegas, me han dicho, no, ya la Corte dijo que no tiene nada que ver. Y le digo, no, pues sí, el seguimiento del dictamen le corresponde a ellos, como ha sucedido en otras cosas, ¿no? En otros casos, de otros. Por supuesto, es que, y además imagínese usted lo que la Corte ha dicho, imagínese lo que la Corte dice. La Corte dice, señores jueces, cuando llegue una acción de protección cuyo objetivo sea entrometerse en las funciones de fiscalización de la Asamblea, ustedes van a tener que rechazar esa acción. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte. Y entonces ahora tenemos un juez que desacató este dictamen y que dijo, no, discúlpeme que utilice este término, pero yo no voy a acatar, me voy a limpiar con la sentencia de la Corte Constitucional y voy a desacatarla y voy a entrometerme en las funciones de la función legislativa. Entonces, evidentemente, la Corte va a tener que revisar cómo es que un juez de primera instancia ha incumplido la decisión del órgano máximo de mayor jerarquía y de mayor ratio en justicia constitucional abiertamente. Y evidentemente será la Corte, ya que le digo, a través de las apelaciones correspondientes y de una acción extraordinaria de protección en su momento, la que terminará conociendo respecto a esta decisión. Entonces, confiamos en que evidentemente no tengamos que esperar hasta la Corte, sino que la Corte Provincial de Pichincha, ¿no es cierto?, evidentemente dé de baja a esta espuria sentencia dictada por este juez, más allá de los canales para su destitución, querido Andrés y querido Alcides. Edgar Romero, Bueno, fue saber. la primera instancia de Quito. De Quito, de Quitumbe, ¿no? De Quitumbe, sí, son judicaturas, Iñaquito y Quitumbe son ambas judicaturas en Quito, pero Iñaquito es en el norte, Quitumbe es en el sur. Okay. Entonces, pero finalmente será la Corte de Pichincha la que resuelve esto. Y mire aquí, solamente para ahondar un poco en detalles, Andrés y Alcides. El problema de la justicia constitucional es que se puede recaer una acción de protección en cualquier juez, ¿no es cierto?, que son inclusive jueces multicompetentes. Digo, son multicompetentes para todo o multicompetentes para nada e incompetentes para todo. Es por eso que a través de la consulta popular ya se establecieron judicaturas especializadas en materia constitucional, precisamente para que estas acciones conozcan jueces entendidos en la materia. Y cualquier juez, un juez que conoce la Constitución y que ha leído las sentencias de la Corte, jamás hubiera dictado una sentencia tan irregular como la que dictó este juez, contraviniendo expresamente el mandato de la Corte Constitucional, que evidentemente merece no solamente ser revocada, sino este juez tiene que ser inmediatamente destituido para poder retomar el imperio de la juridicidad, para poder retomar el imperio de la ley y del respeto a la Constitución. Y esa es la única forma en la que vamos a lograr que el Ecuador progrese y salga adelante, porque ellos dicen lo mismo, que aquí ha habido una injerencia de parte de la Asamblea, de la Asamblea de sus autoridades. Eso dicen. Pero imagínese cómo puede ser posible que a través de un asambleísta del Ejecutivo, utilizando garantías jurisdiccionales, y perdóneme el término, prostituyendo las garantías jurisdiccionales, se busque entrometerse en las funciones del Legislativo. Y vamos más allá, Andrés y Alcides, vamos al fondo del asunto. Miren, ¿para qué está una acción de protección? Una acción de protección está para proteger a los ciudadanos versus el abuso del Estado en sus derechos constitucionales. Yo le hago una consulta. ¿La facultad de fiscalización es un derecho constitucional de los asambleístas? Sí, claro. La Corte ha dicho que no, Andrés.
y Alcides. La Corte ha dicho que la facultad de fiscalización es eso, una atribución, y jamás una atribución puede ser confundida con un derecho. Una cosa es la atribución, otra cosa es el derecho. Y han dicho inclusive que las facultades de los asambleístas ni siquiera son una amenaza a un derecho constitucional. Entonces, bajo ningún concepto, en este concepto y en esta teoría, se puede configurar una acción de protección buscando el restablecimiento de un derecho cuando ni siquiera los asambleístas tienen derecho a fiscalizar, tienen facultad de fiscalizar. Y por eso es que utilizar una acción de protección evidentemente desnaturaliza el ordenamiento jurídico ¿Es un constitucional. abuso de la justicia o no? ¿Cómo? Es un abuso, eso que le dicen abuso de la justicia, cuando alguien utiliza mal la justicia. Por supuesto que sí, querido Vaya. Andrés y querido Alcides, y no solamente es un tema declarativo lo que usted menciona. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 23, establece que la presentación de acciones simultáneas, acciones de protección simultáneas, contra la misma accionada, que en este caso es la Asamblea, y con los mismos argumentos, constituye abuso del derecho, que es precisamente lo que ha hecho la asambleísta Inés Alarcón. Es decir, presentarle en Iñaquito, cayó donde un juez que no me iba a ayudar, retiro la acción, presento en Quitumbe, ahora sí me cayó donde el juez que me va a ayudar, entonces prosigo. Eso es abuso del derecho de acuerdo con la ley, no es solamente un tema declarativo. Entonces aquí se han configurado una serie de irregularidades con el único objetivo de entrometerse en otra función del Estado, rompiendo el principio republicano de independencia de funciones que evidentemente lesiona el Estado de Derecho. Esto es muy grave, porque cuando no funciona el Estado de Derecho, cuando se rompe con la Constitución, cuando se rompe con la ley, el Ecuador no puede progresar, el Ecuador no puede salir adelante. La única forma de que el Ecuador salga adelante es respetando la Constitución, respetando la independencia de funciones y evidentemente respetando los mandatos otorgados por la propia Corte Constitucional, que es lo que no ha hecho este juez de primera instancia conseguido entre gallos y medianoche en una jurisdicción de Quitumbe, evidentemente constituyéndose en un claro abuso del derecho. Antes de ir con Alcides, ok, perfecto. Tenemos unos mensajes, porque ya son las 10 de la mañana con 2 minutos, es verdad, tema de horario. Dice, fiscalizar, nos envía una de nuestros oyentes, la señora María Inés Hidalgo, dice, fiscalizar no es un derecho, es una atribución, es como una capacidad otorgada, revestida por la ley. Entiendo que debe ser abogada para que nos envíe este criterio también jurídico. Y tenemos comentarios del público sobre algunos puntos. A ver, dice el señor Francisco Bedoya Quintana, eh, entonces, si usted tiene la delegación debidamente otorgada, no tiene por qué preocuparse. Esa la anunciará en calidad de prueba dentro de los juicios que le han presentado, dice este oyente por Sí, el Facebook. sí, así es, querido Andrés. Como le digo, no me quita, como le decía, el sueño, más bien me ha dado una oportunidad para, digamos, en la vida a veces también hay que reírse de las cosas y evidentemente esto a mí me ha generado más una diversión, digamos, para poder defender lo que es inhóspito realmente, que es una denuncia absolutamente infundada. Y respecto al criterio de la otra oyente, está absolutamente de acuerdo, puede que no sea abogada, pero es evidente que una facultad no es un derecho y pues creo que esa oyente también podría hacer mejor tarea que ciertos asambleístas. Pues la verdad que sabe de tema jurídico. Gracias al abogado Alejandro Muñoz por estar con nosotros. Tenemos otros mensajes, pero son sobre el tema del uso de los celulares, ¿no? En los colegios. Eso es un tema para seguirlo, oiga, Sí, porque sí. compete a muchísima gente, ¿no? Es Que verdad. tiene su opinión a favor y en contra, le Y digo. son padres de Padres de familia, familia, hasta los mismos los estudiantes de estudiantes. repente,
las autoridades, los autoridades, los maestros, opinar. como usted dice, educadores, Claro, por las supuesto. autoridades. Bueno, Vale seguir el tema. así es, lo vamos a seguir. Volvemos justamente para agradecerle al abogado Alejandro Muñoz y terminamos con algo que hoy no vamos a dejar escapar a ningún invitado ni invitada, sin que nos diga su pronóstico. ¿Qué le parece, Alcidito? ¿De cuánto queda Claro que Ecuador sí. el día de hoy con Brasil? ¿Cuál es su palpitar? ¿Y cuánto le parece que quedará contra el equipo de Perú el día martes, que juegan en Quito a las 4 de la tarde? Muchas gracias, querido Andrés y querido Alcides, por esta entrevista. En primer lugar, igual, antes que nada, pedirles disculpas porque estaba pactada para las 9:15, pero una situación de último momento hizo que no me pueda conectar esa hora y por eso me demoré un poco, unos minutos. Y me ha hecho la pregunta más difícil del día, pero bueno, Bueno, yo creo que voy a decir una frase: escoba nueva barre bien, confío en el profesor Becasese y hoy vamos a ganar 1-0. buena. Y Vamos a dar el batacazo en Brasil. Bueno, aquí me decía Alcide fuera de micrófono, a esta altura puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa en el fútbol, oye, ahora. No es Así como es, 15 así años. es. Yo confío en el profesor, confío en nuestros jugadores. El gol lo puede hacer Moisés Caicedo o Kendry Páez, pero hoy Ecuador gana 1-0. Y el martes contra Perú en Quito. ¿Qué? Esa es una pregunta. Yo creo que el martes hay que ver si es o 3-0 o 4-0. Ah, Triplete de Ener Valencia. bueno, entonces está optimista. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias, estimado Alejandro. Que tenga muy buen día y buen fin de semana. Era Igualmente. igual. Igualmente, querido Andrés, querido Alcides, un gusto siempre estar en su programa. Les envío un fuerte abrazo a ustedes y a todos sus escuchas. Ok, nos vamos a ir a la pausa comercial.